Recientemente, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, declaró el estado de emergencia debido a la gran cantidad de migrantes que llegan diariamente y que han desatado una crisis humanitaria en esa ciudad. La mayoría de ellos son enviados desde los estados de Florida, Texas y Arizona, que coinciden en ser estados que están siendo gobernados por republicanos. En promedio, la ciudad de Nueva York recibe entre 5 y 6 autobuses diarios llenos de migrantes. Las autoridades de la ciudad tienen una previsión de hasta 100.000 personas van a llegar a esta ciudad en los próximos meses. Para ello han habilitado entonces 42 hoteles a modo de refugios y han distribuido a cerca de 5.500 menores de edad en diferentes escuelas públicas de los diferentes condados. Sin embargo, las autoridades de Nueva York han reclamado un poco más de apoyo por parte de las autoridades del estado homónimo, del estado de Nueva York, y también de las autoridades federales. La alcaldía estima destinar más de $1.000 millones en respuesta a este aumento en el flujo migratorio hacia esta ciudad de la costa este de Estados Unidos. La situación entonces comienza a ser crítica, sobre todo por las condiciones en las que están los migrantes, con un invierno que está ya a punto de comenzar, está a la vuelta de la esquina. Muchos no tienen la ropa adecuada para hacer frente a estas bajas temperaturas. Están agotados después de una travesía de meses a lo largo de Centroamérica y México hasta llegar a Estados Unidos. Están débiles y con muchas necesidades. Así están las cosas. Veamos más detalles en el siguiente informe que fue preparado por la redacción de France 24. Estado de emergencia en Nueva York, decretó el alcalde Eric Adams a través de una orden ejecutiva, tras la llegada masiva de migrantes desde la frontera sur del país. Esta orden ejecutiva ordenará formalmente a todos los organismos pertinentes que coordinen sus esfuerzos para construir los centros de ayuda humanitaria, a la vez que suspenderá ciertos requisitos de uso del suelo para acelerar este proceso. La ciudad gastará $1.000 millones para gestionar la afluencia de solicitantes de asilo. Desde principios de septiembre han llegado entre 5 y 6 autobuses diarios a la ciudad, pero este jueves llegaron 9. Unas 17.000 personas arribaron a Nueva York desde abril. Para Adams, esta gran afluencia de migrantes ahonda una crisis ya existente. Una ciudad que se recupera de una pandemia mundial en curso se ve desbordada por la crisis humanitaria hecha por manos humanas. Hemos recibido parte de la ayuda que hemos solicitado. La hemos recibido, pero necesitamos más. Estamos al borde del precipicio. Texas ha enviado buses llenos de migrantes hacia Washington, Nueva York y Chicago. Aún así, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dice que seguirá haciéndolo. Continuaremos transportando a los migrantes a Nueva York, D.C. y Chicago para aliviar a nuestras ciudades fronterizas hasta que Biden haga su trabajo para asegurar la frontera. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, llevó recientemente en avión a un grupo de unos 50 migrantes a la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. Los demócratas acusan a Abbott y a DeSantis de utilizar a los migrantes como un arma política. Es una decisión política la de los gobernadores de estos 3 estados, esta decisión de enviar migrantes a otros rincones del país. ¿Qué hay de los derechos y de las garantías que tienen los migrantes en Estados Unidos? Muchos de ellos reclaman que han sido enviados bajo engaños. Incluso han demandado al gobernador de Florida, Ron DeSantis. ¿Qué respuesta está dando el gobierno federal liderado por el presidente Joe Biden? ¿Por qué una guerra política entre estos dos partidos, el republicano y el demócrata, deja en el medio a personas con grandes necesidades y con el deseo de reiniciar sus vidas en Estados Unidos? Pues lo vamos a analizar en unos minutos. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Luis Dávila, él es analista político e integrante del Comité Nacional Demócrata. También está con nosotros J.P. Carroll, él es estratega republicano y analista para seguridad nacional y gobernanza inclusiva en el Centro Joseph Rini y para políticas públicas también. Recuerden que ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación, de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, también en Instagram. Nos encuentran como @eldebatef24 o @eldebate_F24. Santiago, que es mi cuenta personal, la etiqueta es #eldebatef24. No olviden también que los contenidos de este programa también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn.
Pues comienzo entonces dándole la bienvenida a Luis. Luis, gracias por acompañarnos hoy en el programa y bueno, punto de partida, que es la primera pregunta que lanzo para conocer opiniones de los invitados, pero ¿es una disputa entre partidos que está causando una crisis humanitaria en Estados Unidos o está comenzando esta crisis humanitaria, por lo menos en el estado de Nueva York? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Yo creo que es una crisis que ciertamente lleva mucho tiempo, ¿no? La crisis migratoria en los Estados Unidos es un problema, ¿verdad?, de ya muchísimos años. No obstante, esta nueva táctica, digamos, política de sacar provecho, de utilizar ¿verdad?, almas, personas humanas, como dirían en Puerto Rico, como carne de cañón, para propósitos políticos, me parece que es algo nuevo que estamos viendo y que ciertamente está causando mucha noticia. No es de extrañar que estamos a escasamente menos de un mes para unas elecciones de medio término que definirán ¿verdad?, qué partido va a controlar el Congreso, ¿verdad?, o el Senado de los Estados Unidos. O sea que no es de extrañar que esta estrategia que han tomado los republicanos, particularmente en estados del sur, comience, ¿verdad?, a estallar en una emergencia. Fíjese que esto comienza en abril, porque ya sabían el efecto que iba a tener ya para septiembre, octubre, en un periodo Sí. de una elección altísima. Así que parece que ahí es a donde vamos. Ahora le doy la palabra a JP, también allí en Estados Unidos, para conocer su opinión para este punto de partida. ¿A usted le parece que esto es una disputa entre los diferentes partidos, entre los demócratas y los republicanos, y esta disputa está llevando a una crisis humanitaria? ¿Cuál es su opinión? Mira, estoy de acuerdo que esto es una situación realmente desafortunada, triste, y que, o sea, ambos lados han hecho cosas que simplemente no van a resolver esto, no van a mejorar esto. En que, como el reportaje que mostró previamente, de que estos gobernadores están mandando a personas a ciudades y estados donde las políticas gobernantes son diferentes de las de los estados donde llegaron estos migrantes. Mira, eso no es una solución. Y creo que en realidad la meta de eso que han hecho estos gobernadores es precisamente esto, en que quieren que los medios, que la prensa presten atención a este tema de inmigración, lo cual ha sido realmente una crisis, no solo ahorita, pero realmente por años. Y es un tema el cual tiene que ser tratado de manera delicada, con compasión. Y desafortunadamente no creo que esto ha sido el caso con lo que han elegido hacer estos gobernadores, pero tampoco es compasión que el gobierno federal no trate esto con urgencia. Entonces, en fin, realmente a nivel estatal como a nivel federal, los dos se han equivocado. Claro. Y creo que el pueblo estadounidense realmente necesita una solución. Más que todo, lo que necesita esta solución son los migrantes, los cuales están arriesgando sus vidas para mejorar sus vidas. Y eso es un tema complicado, el cual requiere que las personas piensen sí mismos, no como demócratas, no como republicanos, pero como personas preocupadas por el bienestar de otros seres humanos. JP, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Luis mencionaba que esto pues, funciona como una estrategia porque estamos a poco menos de un mes de las elecciones de medio término y hay mucha presión para los partidos en Estados Unidos, incluso para el gobierno de turno del presidente Biden. Esta estrategia, entonces, desde el lado republicano, ¿qué busca con este tipo de acciones? Poner sobre la mesa una discusión nacional sobre el tema migratorio, dejar en evidencia que el gobierno federal no ha actuado o simplemente marcar un precedente sobre la posición que tiene el Partido Republicano frente a los temas migratorios. No quieren migrantes en los estados republicanos. ¿Cuál es su análisis? Mira, creo que desafortunadamente, o sea, es dos cosas. En que uno, o sea, estos estados los cuales han estado mandando migrantes a otros estados,
Es verdad decir que particularmente en sus comunidades en la frontera, en ciudades y pueblos en la frontera entre los Estados Unidos y México, realmente, o sea, están al límite de sus capacidades de, o sea, recursos y habilidades de ayudar y asistir a personas las cuales están cruzando la frontera. Entonces, eso sí es verdad, pero lo que han hecho no es la solución. Lo único que va a cumplir son dos cosas. Uno, como usted ha dicho, va a resultar en que este tema se hable a nivel nacional, justo como ha dicho, antes de estas elecciones, unas semanas de medio término. Y también la otra cosa que logra es que en elecciones de medio término muchas veces realmente se trata de la manera en la cual se hace la campaña, creo, por ambos partidos, republicanos y demócratas. Más que todo es para que sus propios votantes, votantes que ya se identifican con un partido o el otro, vayan a votar, en vez de tratar de alcanzar a votantes independientes o centristas. En fin, el resultado es tomar acciones o sea, de teatro político feo, el cual pone en peligro las vidas de personas verdaderas, de personas que realmente necesitan ayuda. Claro. Y por último, diría que precisamente por eso, en que no es una elección en la cual creo que la meta es alcanzar a votantes centristas, pero sino motivar a votantes de su propio partido a votar. En el caso del Partido Republicano, creo que esto es una manera desafortunadamente muy fea de tratar de mandar una señal, digamos, a votantes que estuvieron a favor de las políticas de inmigración del Sí. expresidente Trump, a decir que ellos también están a favor de los tipos de restricciones las cuales él tuvo durante su presidencia. Claro. Y la manera en la cual están tratando de mostrar esto es muy fea y muy triste. Importante ese punto, esa aclaración que hace usted, JP, sobre este foco en los votantes. Estarían apostando justamente a sus grandes bases de votantes republicanos, más allá que cautivar a otros votantes del centro. Paso a darle la palabra entonces a Luis en la isla de Puerto Rico para hacerle la misma pregunta sobre esta estrategia a nivel político, pero desde el otro lado de la moneda. Pensaría uno que para los demócratas pues es la coyuntura perfecta para poder hacer acciones que den buenos resultados, que vuelvan a darle la posibilidad al gobierno de mostrar resultados en el tema migratorio, que es una factura que le van cobrando al presidente Biden día a día. Pensaría uno que es el momento de actuar y de dar resultados. Pero el debate vuelve y queda sobre la mesa y es muy criticada la Casa Blanca en este momento por las acciones que está tomando para hacer frente a esta situación. Ya veíamos al alcalde de la ciudad de Nueva York pidiendo más ayuda federal. O sea, lo que están haciendo no es suficiente. ¿A qué le están apostando entonces? Bueno, lo que ocurre es que para verdaderamente atender el tema se tiene que atender en el Congreso, requiere legislación. Y como bien sabes, pues la composición del Congreso de los Estados Unidos, particularmente el Senado, requiere de 60 votos para poder pasar legislación, aprobar legislación. Lo quiere decir que la composición actual de ese Senado requeriría que 10 republicanos se unieran y lleguen a un acuerdo bipartita para atender el tema migratorio, y eso no ha ocurrido. Así es que es poco lo que verdaderamente puede hacer el gobierno federal. Yo creo que la declaración de una emergencia por parte del alcalde es una muy que tiene mucho mérito y es muy estratégica también, porque uno, ¿verdad? Y los que no conocen de cómo opera el gobierno federal, cuando oficialmente se declara un desastre o una emergencia, una declaración de emergencia de desastre, eso activa automáticamente los protocolos de FEMA, ¿verdad? Que es la agencia federal para el manejo de emergencias, ¿verdad? El Federal Emergency Management Agency. En ese sentido, el declarar la emergencia, entonces ahora permite que FEMA pueda intervenir y que a través de FEMA se pueda financiar parte de lo que va a ser la respuesta a los miles de inmigrantes que están llegando a Nueva York. Por ejemplo, usted mencionaba al principio de su programa que 42 hoteles se están utilizando actualmente como vivienda o refugio
para estos inmigrantes y muy probablemente se estaría utilizando el famoso programa de TSA, que es un Temporary Shelter Assistance Program, ¿verdad? O mejor dicho, traducido al español, un refugio temporero, ¿verdad? Un programa de vivienda temporera, que es lo que se está dando aquí. Yo creo que con las declaraciones de emergencia le permite una oportunidad al gobierno federal para, a través de FEMA, poder proveer más ayudas a estas ciudades. Claro. Así que un punto importante también es que el alcalde de Nueva York fue muy claro en decir que esto es una ciudad que apenas se está recuperando del COVID. Recordaremos, ¿verdad? Hace apenas 2 años estábamos viendo todavía imágenes de una ciudad completamente desierta, pérdidas multimillonarias a través de toda la ciudad, una emigración masiva fuera de la ciudad, ¿verdad? A otras jurisdicciones, que también tiene un costo en términos de los recaudos que puede hacer el gobierno y el estado de Nueva York. Y entonces, encima de eso le tiras ahora este problema en medio de lo que viene siendo, ¿verdad? Con el cambio climático, moviéndose al invierno, personas que quizás no tienen, ¿verdad? Probablemente no tienen la indumentaria que se necesita para poder sobrevivir en ese frío por tantos meses. Es un problema muy, muy serio y que claramente requiere de esa declaración de emergencia. Claro, la declaración de emergencia, lo que uno puede deducir es que hay una presión sobre el sistema local, el sistema de ayuda que puede dar la ciudad de Nueva York, pero continúo con usted, Luis, para preguntarle qué tan presionado está entonces el sistema federal, porque migrantes siguen llegando, Nueva York ya declara este estado de emergencia, pero la frontera está completamente saturada de personas tratando de llegar. No es la única ciudad que está teniendo problemas. Justamente Texas dice que uno de sus argumentos para enviar a estas personas hasta Nueva York y Massachusetts es que sus puestos fronterizos y refugios en su territorio están completamente llenos. ¿Bajo qué tanta presión está entonces el gobierno de Biden y el sistema federal para atender esto? Teniendo el panorama que usted explica, sale también Estados Unidos de la crisis que ha dejado el COVID-19 y ahora se enfrenta a esta coyuntura. Bueno, claramente la presión la tiene porque es el partido de gobierno, ¿no? Pero creo que creo que se están dirigiendo hacia utilizar los recursos federales para manejar emergencias, para poder atenderlo, tal vez no tanto a corto plazo, pero tal vez más a mediano plazo, en lo que, ¿verdad? Esto se atiende directamente por el Congreso. Claramente las elecciones de medio término van a definir lo que podría ser un nuevo liderato en el Congreso, demócrata o republicano. Se esperan cambios en ambos partidos de ser victoriosos. Así es que yo creo que la presión está ahí y ciertamente Biden le queda todavía 2 años y medio de administración, y esos 2 años tiene que también demostrar que las promesas que hizo y a lo que se comprometió en el 2020 es algo que ha tratado de alcanzar y que ha tenido logros dentro de ese tema. JP, le doy la palabra a usted para preguntarle y para ponernos en contexto a las personas que estamos fuera de Estados Unidos. ¿Pensaría uno que por el componente de la población de estados como por ejemplo Florida o Texas, incluso Arizona también, que es fronterizo, pensaría uno que son estados que son un poco más abiertos al tema migratorio, que estarían un poco más abiertos a manejar la situación de una manera donde no se pongan en entredicho las garantías de los derechos humanos para estos migrantes, donde no se ponga en entredicho el gasto innecesario de recursos públicos? ¿Cómo es el contexto político de estos estados para uno entender que le estén cerrando la puerta a los migrantes? Mira, yo diría que creo que el contexto político es uno en el cual los 3 estados que han nombrado, para comenzar, especialmente en el caso de Arizona y Florida, aunque políticamente se consideran competitivos, creo que la gran mayoría de analistas políticos estarían de acuerdo que más y más son estados republicanos en temas de cómo votan las personas, sus actitudes sobre ciertos temas de política pública. En fin, el hecho de que estos estados son unos de los cuales se consideran muy competitivos en un año de elecciones presidencial, no es la misma situación, no es la misma realidad necesariamente de actitudes ni la manera que se votan para oficiales dentro de esos estados, incluyendo los gobernadores.
los cuales son los que están utilizando su autoridad para tomar este tipo de acciones. Y encima diría que, o sea, este tema es un tema que creo que muchas personas, a pesar que definitivamente, sin duda, es algo de tema de derechos humanos y de dignidad humana, creo que muchas personas cuando lo ven brevemente en las noticias, lo ven más como un tema económico. Y quizás si alguien no tiene un trabajo o si están teniendo dificultades económicas en su propia vida y están viendo en la televisión que alguien está siendo bienvenido, quizás creo que desafortunadamente personas piensan que estas personas, estos migrantes, quizás van a tratar de, o sea, tratar de conseguir un trabajo el cual ellos quieren. O sea, creo que aún a pesar de que la economía definitivamente anda mejor que hace 2 años, aún es un momento de transición económica en los Estados Unidos. Y con eso viene, creo que bastante miedo y incertidumbre para muchas personas. Y entonces, con ese miedo, con esa incertidumbre, creo que estos gobernadores han tomado ventaja de esos sentimientos en la manera que han decidido tratar este Sí, tema. Y también diría que la otra cosa aquí es que, como dijo Luis, que o sea, el gobierno federal realmente desafortunadamente no puede hacer mucho sin la cooperación del Congreso, claro. la cual no creo que va a tener ni en las próximas semanas ni en los próximos meses. Y eso es lo que creo que votantes, cuando cuando ven la falta de acción en Washington, Sí, hasta si la comparan con lo que están haciendo sus gobernadores, aunque quizás no están de acuerdo con los detalles, con la manera que lo hacen, por lo menos ven acción. Y claro, desafortunadamente, JP. acción negativa está mejor vista quizás por algunas personas Sí. que falta de acción total, o por lo menos la percepción de falta de acción total. Hablemos, por ejemplo, de fondos públicos solamente para dar una cifra para que dimensionen ustedes lo que está costando esto. Por ejemplo, a la gobernación de Texas, que es un estado petrolero grande, parte del motor económico de Estados Unidos, ha enviado desde el pasado mes de abril cerca de 7.000 migrantes, no solamente a la ciudad de Nueva York, sino también al estado de Massachusetts, y eso le ha costado a las arcas del estado de Texas cerca de 13 millones de dólares. ¿No sería mejor invertir esta cantidad de dinero en mejorar los programas, en mejorar la infraestructura en la frontera, en hacer frente a la situación ellos mismos allí, que tirarle el problema y lanzarle la pelota a otro estado que ya vemos que está desbordándose, por lo menos la ciudad de Nueva York? Luego el problema puede empezar a crecer a otras localidades o condados cercanos. ¿Cómo lo vio usted, JP? Invertir esos 13 millones de dólares en otro tipo de cosas que pagar aviones y buses a Nueva York. Mira, o sea, eso sería, o sea, algo ideal, ¿no? Pero eso no es lo que consigue cobertura. Eso no es lo que consigue que nosotros tengamos esta conversación. Eso no es lo que consigue que el gobierno federal preste atención a lo que está pasando en estos estados. O sea que desafortunadamente creo que, o sea, estos gobernadores han elegido atraer atención a este tema de una manera realmente desafortunada, pero Sí, han cumplido su meta, la cual ha sido que hay una conversación nacional sobre el tema y que quizás claro. para los que están, o sea, los que quizás quieren ser reelectos en unas semanas, que se les vea que ellos están tomando acción y en vez de hacer nada. Claro. Y, en fin, esa cifra que ha dicho usted, cuando personas piensan en la deuda nacional de los Estados Unidos, enorme, ese tipo de cifra realmente es enana comparado a, la deuda nacional, lo cual creo que es lo que muchas personas piensan cuando piensan en la economía, en que piensan que hasta algo tan pequeño como lo que ha dicho usted, que ni Sí. siquiera es el gobierno debe de estar, o sea, gastando quizás en programas dentro de su propio estado y que si el estado ya no puede asistir a personas Sí, que JP.
gente se deshagan de ellos, lo cual es triste. Luis, le doy la palabra a usted ahora en la isla de Puerto Rico. Ya, pues, este grupo de personas ya está en territorio estadounidense. Muchos de ellos están esperando una respuesta por parte de las autoridades migratorias para resolver sus temas de solicitud de asilo o reagrupación familiar. Son diferentes los casos, pero estas personas están, digamos, de una manera legal dentro del territorio de Estados Unidos. Están esperando respuestas. Incluso algunos de ellos, pues, ya están listos para ponerse a trabajar y comenzar su vida allí. ¿Qué dicen las autoridades entonces? ¿Cómo van a hacer el proceso de incorporación a la sociedad de Estados Unidos? ¿Va a haber, no sé, mayor agilidad para concederles el permiso de trabajo? ¿Va a haber oportunidades para ingresar a las escuelas para que los hijos empiecen a educarse, a aprender el idioma? ¿Cómo va a ser el proceso entonces de estas personas que están allí en Nueva York y en esta isla en el estado de Massachusetts? Eso es un tremendo punto que traes, porque la gente piensa que todo el que pasa por la frontera automáticamente entra, y la realidad es que muchos son deportados, ¿verdad? Muchos los sacan del país. Los que se están moviendo y que están moviéndose entre estados son personas que, como bien ha mencionado, están solicitando asilo o tienen algún tipo de permiso o alguna disposición en la ley que le permite permanecer en el país. El problema es, y esto es un problema que antecede obviamente a la administración Biden, es que el cúmulo de casos que existe ahora mismo en términos de los casos de asilo que se ven en los tribunales es sumamente largo y es un proceso que toma mucho tiempo. De hecho, yo este año, yo soy abogado de profesión y litigamos un caso en que mis clientes estaban solicitando asilo, eran unos clientes de El Salvador, un caso pro bono, y lo ganamos, pero fue un caso que nosotros llevamos trabajando hacía 4 años, que es muchísimo tiempo. Durante todo ese tiempo, esta familia que les estoy mencionando, que obviamente no revelaré su identidad, tenían permisos de trabajo en los Estados Unidos, sus hijos estudiaban en las escuelas públicas. De hecho, estando en los Estados Unidos, tuvieron un segundo bebé. Ese bebé nació ciudadano americano. Así es que imagínense, 4 años después, ya con un niño ya de casi 4 años, que es completamente ciudadano, está completamente integrado al sistema educativo, etcétera, que una familia tenga que estar durmiendo todas las noches pensando, ¿será mañana? ¿Será la semana que viene? ¿Me tendré que ir en un mes? ¿Me denegarán el asilo? Sí, no. Y eso es solamente un caso que yo le puedo mencionar. Estos son decenas de miles. O sea, que yo creo que como parte nuevamente de la reforma migratoria famosa, clichosa que siempre escuchamos, creo que se tiene que atender el tema de asilo con una forma más expedita. Yo creo que eso no debería de ser algo que se vea en los tribunales, por ejemplo. El caso que yo tuve que litigar, por ejemplo, se sentía como si fuese, ¿verdad?, hasta un caso criminal en cierto sentido, ¿verdad?, en términos de que es un litigio fuerte, de tener que presentar evidencia, objeciones, etcétera, que no me parece que poder probar un caso de asilo requiera tanto andamiaje y tanto recurso de parte del gobierno en ese sentido. Así es que, volviendo a su pregunta inicial, ya hemos visto que 5.500 menores han sido trasladados o han sido inscritos en escuelas públicas en Nueva York, y ese número continuará creciendo, pero precisamente por eso es que el alcalde Adams ha solicitado la ayuda que ha solicitado. Y eso es otra área que luego pronto va a empezar a haber presión. El sistema educativo también, ¿a cuántos niños más va a poder recibir? Porque pues el invierno no ha empezado oficialmente, están en pleno otoño, pero siguen llegando personas todos los días. Entonces es presión sobre el sistema de salud, presión sobre los organismos que se encargan de agencias de caridad, también la educación. Es decir, esto es una presión general para el sistema, no solamente para el gobernador o para el alcalde de la ciudad, sino para toda la comunidad en general. Paso a preguntarle ahora a JP por esa demanda que hay por un grupo de migrantes que estaba en el estado de la Florida y dicen haber sido engañados y enviados a el estado de Massachusetts en un vuelo que fue pagado por la gobernación del estado de Florida. Han impuesto una demanda contra el gobernador DeSantis. ¿Esto qué tanto puede prosperar este caso? ¿Se demorará años tal vez en llegar a un veredicto?
Sí, mira, creo que es terrible, pero precisamente a lo que dice, sí, creo que va a demorar años. Entonces vamos a ver es a que, o sea, el cálculo político, desafortunadamente, es pensar que, bueno, ya cuando sea un tema ante las cortes, ya no será relevante para el futuro político del gobernador, el cual se especula quizás va a presentar una candidatura para la nominación del Partido Republicano para la presidencia en el 2024. O sea que otra vez es pensamiento realmente a corto plazo en vez de a largo plazo y sin realmente priorizar o pensar en qué sería bueno para el bienestar de estas personas vulnerables buscando una vida mejor. Claro. Pero algo que quiero dejar muy claro es que en los estados de Florida, Arizona, Texas, precisamente por su geografía, por las comunidades que viven allí, que esos son estados donde yo creo que, o sea, hay personas de buena voluntad. O sea, yo creo que realmente eso es el caso en que estas acciones por gobernadores no reflejan necesariamente los pensamientos de las personas que viven en estos estados, en que quizás estos votantes están Sí. frustrados, pero no creo que ninguno de ellos realmente quiere ser cruel y quiero que eso Sí, quede bien claro, especialmente considerando el claramente. número o sea, personas que han perseguido y tenido éxito en lograr su sueño Sí. estadounidense en Sí, y estos así lo estados. demuestran millones de casos a lo largo y ancho de Estados Unidos, no solamente en Texas, Arizona y Florida, sino a lo largo de toda la Unión Americana. Ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa, paso al bloque final y tengo unas cifras del mes de agosto, las cifras de septiembre todavía no han salido, pero los agentes migratorios recibieron cerca de 203,000 personas en la frontera sur de Estados Unidos y la mayoría de los migrantes procedían de tres países muy puntuales: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Constituyen alrededor de 56,000 de las llegadas que han llegado pues allí a esta frontera. Son el 28% del total según estos datos federales. Luis, tal vez la estrategia sea ayudar a estos países a mejorar sus condiciones o hacer transiciones democráticas para mejorar las condiciones de sus ciudadanos y que no tengan que dejar sus países y dirigirse a Estados Unidos, o esto es un sueño muy fantasioso el que le planteo en este panorama. No, absolutamente sería la solución ideal, ¿no? Y va un poco a lo que decía AMLO al principio ¿verdad? Como un poco después de que fue electo, de que él quería mejorar las condiciones en México para que la gente no tuviese que tan siquiera pensar en irse del país. Pero una cosa es lo que uno dice y lo que uno quiere y otra cosa es la realidad política y jurídica con la que nos encontramos. Usted mencionó ahí tres países: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los tres yo puedo pensar en muchísimas cosas que tienen en común entre los tres y fallidas, ¿verdad? Políticas fallidas, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Podríamos dedicar otra hora de programa a Claro debatir que eso sí. también. Pero por supuesto, yo lo que creo es que también hay que darle. Sí, obviamente todo esto es importante desde un punto de vista teórico legal, pero hay que ser un poco conscientes de que se trata de vidas humanas, de que se trata de familias separadas, se trata de, en muchos casos, de destierros, ¿no? De Sí. uno abandonar su patria para buscar mejores oportunidades. Y pienso que nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos, los que somos ciudadanos americanos, tenemos esa responsabilidad como ciudadanos del primer mundo de abrir nuestras puertas, de ayudar al prójimo, de Claro, Luis. buscar cómo podemos brindarle las mismas oportunidades que tienen mis hijos que nacieron en esta tierra, en este país, cómo se las podemos brindar a alguien que tal vez Sí, no Luis. nació aquí y no las tuvo en su lugar de origen, pero que sí las puede tener aquí. Esa yo creo que debe ser el norte de todos Y nosotros. JP, su opinión sobre este tema para el cierre. Tal vez la estrategia sea destinar más fondos para ayudar a estos países, no solamente a los tres que mencioné, sino también a otros países como Colombia, a los países centroamericanos, para mejorar condiciones allí. Los planes que ha tenido el gobierno federal en cuanto a ese tema tal vez no están dando resultados. Sí, este tema realmente muestra, o sea, precisamente
que lo que han hecho estos gobernadores es teatro político, en que realmente este tema es mucho más complicado. El hecho de que trata también con temas de política exterior, lo cual es solamente bajo la autoridad del gobierno federal, que sí, en el caso de de Venezuela, Cuba, Nicaragua, estos son sociedades las cuales no son libres, o sea, sus gobiernos son, la manera en la cual no respetan los derechos humanos es bien documentada por múltiples ONGs, gobiernos alrededor del mundo. Entonces, esto es un tema al cual no solamente se trata de política doméstica Sí, o JP. de seguridad fronteriza. Bueno, pues les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. El tiempo no es suficiente para analizar todas las aristas que tiene el tema migratorio en Estados Unidos. Les agradezco por haber estado con nosotros. Es todo por hoy y en nombre del equipo técnico les agradezco su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Gracias por estar con nosotros, pero sigan con France 24.